por supuesto, que ya le damos paso. Por supuesto. No, directamente con Dania Tabela, diputada nacional, bienvenida. Muchísimas Hola, Dania, gracias. bienvenida. ¿Cómo andan? ¿Todo Un bien? placer. Un aplauso para Dania. Que Todo llegó. aplauden. Dos candidatas a diputada. Vean, una diputada y una candidata a Estamos diputada. rodeados, Estamos Lea. nosotros, ¿no? Sí, de la casta. De la casa. No, y esta diputada maestra, además maestra de diputadas y de amigas también. Una persona muy generosa en la formación y de abrir puertas de otras mujeres, así que estoy muy contenta de tenerte hoy acá. Amiga. Gracias, Pieri. ¿Cómo estás? ¿Cómo viene la campaña? Uy, esas campañas interminables, ¿viste? A fuerza de café, digo yo. Nada, sí, recorriendo muchísimo, tratando de hacer todos los medios que se puedan, porque te escuchaba con mucha atención la editorial y digo, ¿cómo poder poner en valor lo que hacen otros espacios políticos que no tienen esta mirada sin caer en esto de, son golpistas, son destituyentes? Y en realidad lo que pasa es que ellos mismos se generan esa condición, ¿no? No estás a favor de Malvinas, no estás a favor de tener las reservas de oro en tu país, no podés explicar qué haces con la gestión del Estado. Bueno, y hay otra forma de hacer las cosas, y no es una frase hecha. Hay otro camino para hacer las cosas. Bueno, tratar de que unidos, provincias unidas, lo que representan nuestros gobernadores del interior, lo que representan nuestros intendentes del interior, pueda llegar al debate público, a la conversación pública, como se dice ahora, requiere de muchísimo esfuerzo y ponerle mucho el cuerpo. En las recorridas, en escuchar a la gente, en salir en los medios, pero el tema de ver cómo se va destruyendo, vos lo sintetizaste re bien en la editorial, cómo se va destruyendo el tejido que nos une como argentinos, es realmente muy preocupante. Y cuando caminás y cuando recorres y cuando charlas con la gente, aparece. Vos contabas lo de la industria textil, ayer estuve en la Expo Rural de Lincoln, vos decís, bueno, el campo, no sabés la cantidad de emprendedores y cómo nos contaban los esfuerzos que hacen, la gente que han tenido que despedir, la imposibilidad de seguir haciendo, chicos y chicas de la edad de ustedes que han emprendido sus empresitas, sus negocios y que hoy se encuentran ahogados sin poder salir para adelante. Bueno, digo, me parece que todo eso en algún momento tiene que tener las voces que en el Congreso lo defiendan. ¿Cómo sentís que está la polarización? Si querés en provincia de Buenos Aires y en términos nacionales también. Y la polarización todavía existe porque es el negocio de los que polarizan y eso, digamos, manejan los grandes medios de comunicación, Sí. manejan el financiamiento en las redes sociales. Bueno, y esa conversación está y existe y se polariza. Por eso digo que el desafío es justamente tratar de quebrar esa polarización, pero hacerlo desde la discusión con contenido, del sentido común. Yo seguro si ahora puteo a la piba esta que empujaba, que es diputada y que empujaba a la otra señora en la calle, mañana me llaman de todos los medios, ¿viste? Y la verdad que no nos vas a encontrar en esa. Yo hoy estaba con el Flaco Randazzo en una actividad en Vicente López y también dice, no, y si el Flaco sale a decir cualquier barbaridad, seguro que es tapa de Clarín mañana. Claro. Pero la verdad que no vamos a hacer eso. La verdad no vamos a hacer eso, porque no vamos a ensuciar la política, porque no vamos a ensuciar nuestro prestigio, nuestras condiciones, nuestras convicciones por entrar en ese juego banal que es al que nos llevan la polarización de los extremos. Y son tan responsables uno, o sea, el presidente y su partido político, como el kirchnerismo. Tan responsables de esa banalización de la política son los dos extremos. Yo te quiero preguntar si nos puedes contar cómo es un día del Congreso, teniendo en cuenta las distintas campanas que hay, teniendo en cuenta cómo se mediatiza todo, porque es increíble la cantidad de celulares que vuelan, las peleas que hay. ¿Cómo haces para sentarte a negociar con alguien que automáticamente, si vos pensás distinto, te dicen o sos cuca o sos libertario? Y no entiende que acá hay mucha gente que ama la Unión Cívica Radical, por ejemplo. Mirá, sí. O democracia para siempre en este caso, pues bueno. Bueno, radicalismo. El radicalismo, en realidad, mucho más que el radicalismo. Porque, ojo, que hay un montón de fuerzas políticas que están dispuestos a ceder y a otorgar con tal de que las cosas funcionen y salgan para adelante. A mí me tocó llevar adelante el proceso de negociación de las dos leyes de financiamiento universitario. Y yo te digo, a mí me fue más fácil acordar con el Chipi Castillo. Claro, que lo pongo el Chipi porque, no sé, tenemos historia de asambleas, de historia, ¿no? La izquierda y la franja, yo vengo de la franja. Entonces digo,
me era más fácil charlar con el Chipi que con compañeros de listas de Juntos por el Cambio, con el que fuimos cuando Tremendo. fuimos el PRO. Entonces digo, ahí, ¿qué te separa? ¿Te separan las ideas? No, indudablemente te separa el pragmatismo político de querer refugiarte bajo la banderita violeta y reelegir en el cargo. Porque vamos a ser con todo honestos, digo, ¿no? Todos esos que del PRO, que ahora van con la Libertad Avanza, habrá algunos que tendrán las mismas ideas que la Libertad Avanza, los menos, me sobran los de esta mano. La mayoría lo que hizo fue, me abrazo a esto porque me reeligen. Claro. Y entonces entrego todo porque me reeligen. Y yo te soy honesta, no es parte de mi, ni siquiera de mi pensamiento, ¿viste? Yo quiero volver y mirar a mi hija a la cara y decirle, no, mira, mamá piensa así. Y no es más diputada, mamá, no pasa nada. Seguimos laburando por el país en el que creemos. Es así de sencillo. Y yo veo que muchos compañeros de Juntos por el Cambio del PRO se abrazaron a la causa de la Libertad Avanza para tratar de entrar en la boleta. Algunos lo lograron. Sí, Y ahí van. Quedaron primeros. Algunos, no, sí, igual iba tercero, digo, tampoco es que Sí, ahora sí. dicen, no, bueno, porque hay que votar Santilli, ya estaba, lo ibas a votar igual, si la Obvio. Libertad Avanza, por lo menos, digo, 9, 10, 11 diputados por la provincia de Buenos Aires va a meter, así que no estaba en riesgo. Pero bueno, el ego, el mismo ego también hace falta, ¿no? Claro. Claro. Es así. Y la verdad que con la mayoría de la gente de la Libertad Avanza, salvo con algunos con quienes se puede conversar y demás, es muy difícil siquiera conversar. Porque cualquier cosa es como decís vos, sos un cuca tirapiedra. Entonces, listo, qué sé yo, y seguí vos. Y esto es lo que hizo que Milei tuviera durante todo este año una pila de derrotas en el Congreso. Porque no somos una oposición destituyente. No. Al revés, digo, yo te digo, podríamos dedicarnos un programa entero a hablar de esto. Yo acompañé la ley base. Me peleé con Martín Lustó para acompañar la ley base. ¿Por qué? Porque yo creía, y creo hoy, que un gobierno que inicia tiene que tener algunas herramientas que no se las íbamos a dar gratuitamente en el Congreso. Ahora bien, destruyó ese diálogo con esa oposición dialoguista. Destruyó el diálogo con los gobernadores aliados por no cumplir, que es mucho más grave, por no cumplir las promesas. Destruyó el diálogo con sus socios más directos, que eran el PRO, cuando vino a Capital y destruyó las posibilidades que tenía Jorge Macri de ganar la elección. Claro. Y después lo suma en la lista absolutamente rendidos y entregados. Entonces digo, es un espacio político que no dialoga. Me hace acordar mucho al kirchnerismo más duro de la Cristina del 50 y pico %. Y eso lo único que hace es ponerte muy soberbio, muy alejado de la realidad y muy alejado de los votantes, porque la gente eso lo nota y lo nota en serio. Sí, ¿vos no notás? ¿Cuáles son, Dania, las urgencias que la gente hoy te está marcando cuando te cruzas en la calle, que el gobierno no ve? Mira, mira para otro lado? depende mucho el lugar. Yo te diría que en la provincia de Buenos Aires hay mucho miedo a perder el laburo. Estuvimos con Emilio Monzó en San Nicolás el otro día con la gente del consorcio del Parque Industrial y decían, estamos preocupados, el otro día del recital, estamos preocupados porque el tipo todos muy posiblemente hayan sido votantes de Milei en el balotaje. Claro. Estamos preocupados porque anoche cantaba Dame Fuego y la verdad que estamos prendidos fuego, decían los tipos, porque tengo que pagar los sueldos el 10 y no llegó. Sí. Entonces digo, la gente, el asalariado o el laburante está preocupado por el laburo. El 70% de las familias en la provincia de Buenos Aires no llegan a fin de mes y se les está terminando la capacidad de endeudarse, ¿viste? Con la tarjeta, el pedaleo permanente, se te termina. Y nada, no la ven, no ven la salida. Y también hay en la provincia de Buenos Aires, sobre todo cuando vos vas al conurbano, la preocupación por la inseguridad. Que además la gente inmediatamente, y esto no es estigmatizar la pobreza, no nada, inmediatamente la inseguridad se relaciona con la crisis económica. Inmediatamente. O sea, el conurbano es tierra de nadie desde hace mucho tiempo y esto es culpa del gobernador, pero también la crisis económica te impacta y aumenta los índices de criminalidad porque necesariamente va a haber gente amiga del ajeno que en nombre de la necesidad va a ir a delinquir. Bueno, todo eso es una bomba de tiempo. La provincia de Buenos Aires hoy es una bomba de tiempo, pero hay mucha preocupación por perder el laburo. Mucha. Qué bárbaro. Bueno, yo te quiero preguntar por las distintas leyes. Ley de financiamiento universitario. Acá hay una batalla que estamos dando constantemente que no podemos creer todavía que no se haya promulgado con todo el escándalo de que no se cumple, no se reglamente. ¿Qué sentís vos al esforzarte como pocas
tratar de que esto salga, conseguir los números en diputados, conseguir los números en el Senado, lo mismo que discapacidad, el presidente diga, bueno, ¿dónde sale la plata? Cuando vos sabés que Caputo... Cuando días, para la reimpresión de boletas la plata sobraba. Mira, con esa plata podríamos, con la reimpresión de boletas, que al final no se va a reimprimir. un año, 2 años, ¿cuánto? podríamos haber resuelto el tema de discapacidad. Bueno. En el presupuesto de la CIDE entran 10 presupuestos del Garrahan. Y además tenés una CIDE que no te puede ni anticipar que tenés al candidato número 1 de la provincia de Buenos Aires con vínculos narcos. O sea, inútiles totales. Claro. O sea, sí. digo, esto, Sí, ¿para sí. qué sirve un servicio de inteligencia? Entre otras cosas, para Sí, anticiparle al gobierno los conflictos. Digo, si vos no podés anticipar que tenés el primer candidato de tu lista vinculado al narco, es bastante, la tarea que haces es bastante floja, laxa, ¿no? flojardi. Claro, digo, complejo el tema. Si es para espiar a los políticos opositores, son un chiste. Claro. Entonces digo, me parece que ahí, digo, y lo de universidades sí es más complejo. ¿Por qué es más complejo? Porque se necesita más plata, sí, pero porque además se dejó estar el conflicto. Cuando nosotros empezamos el año pasado a discutir esto, era 0,14 del PBI, hoy es 0,23 y el año que viene va a ser 0,35. Porque cuando vos, viste, como en tu casa, cuando vos no ordenás la ropa que lavaste el fin de semana, al otro fin de semana tenés la que lavaste el fin de semana pasado y la que lavaste digo, Claro. y así sucesivamente. Claro. Y la verdad es que el tema agudiza conflicto. Para mí va a ser muy difícil que el año que viene no sean un caos las universidades, porque ya tenemos problemas de cantidad de docentes, ya tenemos los paros, se endurecen las dirigencias gremiales, cambian algunas dirigencias gremiales producto de ese endurecimiento, digamos, y va a ser cada vez más conflictiva la situación. Amén de los pibes que directamente ni se van a venir a estudiar, que van a buscar otras opciones, que se van a quedar en sus casas, que van a haber truncado sus posibilidades de desarrollo. Amén de todo eso, dentro de las universidades va a haber mucho nivel de conflicto. ¿Y el gobierno qué hace? El gobierno no hace nada. Pues yo te digo, a mí me tocó ser secretaria de Políticas Universitarias y seguramente si hubieras tenido el streaming en aquella época me hubieras puteado un poco por allá por septiembre del 2018 porque yo no lográbamos como gobierno cerrar la paritaria. Y empezábamos a tener paros, marchas, protestas, asambleas. Digamos, pero en un momento dado vos tenés que tomar la decisión de trabajar. Y trabajar significa sentarte con todos los actores del sistema y encontrar la solución. Si el dinero que en algún momento de la sesión del último veto ofrece Bornoroni, en vez de ofrecerlo un diputado, que por más que sea presidente de su bloque, no corresponde, lo ofrecen desde el Ministerio de Capital Humano a los sindicatos, al Consejo de Rectores, y negocian cómo se implementa, cómo se ejecuta ese aumento presupuestario, sin duda la discusión es otra. Es otra, porque las universidades tienen un alto compromiso con que sus chicos, sus alumnos estudien, se reciban, puedan avanzar en la carrera. Pero el gobierno, como decís vos, se paraliza. Ante la crisis se paraliza y redobla la apuesta del conflicto, creyendo que está dando una batalla cultural contra nadie, porque lo de la batalla cultural contra las universidades murió en la marcha del 23 de abril del año pasado y después en todas las demás cosas que hicimos. Pero bueno, digo, me parece que lo que viene es muy oscuro, es muy negro en términos de las universidades. Sí debiese el gobierno tomar nota y tratar de resolver por lo menos una parte del conflicto. Una parte. Hablabas de la falta de diálogo y pienso también, los anuncios del fin de semana, reforma tributaria y reforma laboral que no están contemplados en el presupuesto que se está empezando a tratar ahora. Rarísimo, tuiteé yo, rarísimo que los 7 puntos no estén en el presupuesto, ¿no? Pues digo, Claro. El gobierno tiene un poco la idea de que gobernar es publicar o titular, ¿no? Publicar en redes sociales o titular. Tiene un poco esa idea. Entonces, el gran plan de la reconstrucción argentina, o algo así se llama, como la ley y bases en su momento eran las bases. Como el libro, La reconstrucción del milagro. Claro, bueno, Sí. son grandes títulos. Cuando vos vas a la letra chica, que es lo que tenemos que hacer los diputados, porque para titular están los periodistas. Digamos, los diputados tenemos que ir a laburar, a estudiar, a ir viendo proyecto por proyecto. No está en ningún lado. No está en ningún lado. Entonces vos decís, ¿cómo? ¿No está en el presupuesto? ¿Y vas a bajar los impuestos? Cerca de 20 impuestos. Como yo te diga, bueno, más o menos, había 80 personas. Cerca de 20 impuestos. ¿Cuáles?
Porque los impuestos que nos afectan a todos son combustibles, no se discute. IVA, no se discute. Impuesto a los débitos y a los créditos, no se discute. Ingreso bruto de las provincias, porque acá también hay responsabilidades, no se discute. Ganancia cuarta categoría, no se discute. ¿Qué impuesto se discutió? El 30% para los que viajan al exterior y bienes personales para los patrimonios más altos, que directamente se los van a eliminar. Y por supuesto, bueno, lo que no cobraste en el blanqueo para que te ingresen dólares, que ahí digo, bueno, qué sé yo, hay una discusión ahí si los necesitas o no. Pero digo, bienes personales y el impuesto del 30% para los que viajan al exterior. No me quejo, yo viajo al exterior. No me quejo. Ahora digo, la verdad que para el común de la gente, Claro, eso no existe nada. no le mueve el amperímetro. No le cambia la vida. No solo no le cambia el amperímetro, sino me estás matando. Sí, porque sí. seguís Peor, poniéndome... claro. No bajaste un punto de las contribuciones patronales. ¿De qué reforma laboral me hablas? Arrancá por ahí. Sí, se Arrancá, habla de- bajá un punto, no bajaste un punto. Entonces, ¿de qué me estás Terminar hablando? con la industria del juicio y cuando trataste el RIGI no armaste un RIGI para pymes, te lo están reclamando las pymes desde hace meses. Exactamente, pero además la industria del juicio, ¿viste? Son también los grandes Sí, titulares, sí. la industria del juicio. ¿Sabes a quién le impacta la industria del juicio? A las grandes Claro que empresas. Claro. Porque la pyme que tiene 5 empleados, si tiene una tasa de judicialización, que los contadores le decimos la previsión para juicio, del 10%, tiene un desastre. Entonces no lo puede hacer. Trata hasta el último momento de tener a sus trabajadores adentro, de no Regla. despedirlos. Realmente, entonces digo, hay que salir, caminar, conocer la calle. Titular para las redes sociales y titular para los medios de comunicación es facilísimo. Claro. Gobernar es otra cosa. Es otra cosa. Pero ¿qué pensás que va a pasar con el presupuesto si no hay diálogo del gobierno? O sea, no están dispuestos a aplicar modificaciones en el presupuesto, por Bueno, ejemplo. habrá varios dictámenes. Habrá varios dictámenes y tendremos la novedad de que un gobierno vete su propio presupuesto. ¿Qué querés que te diga? Yo digo, hay cosas, yo siempre digo lo mismo. No hay peor presupuesto que el que no existe. Parto Claro. de esa base. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Otra diputada que dictamina, que va a ir a votar, yo te dice, mira, no hay peor presupuesto que el que no existe. Con lo cual te estoy diciendo, bueno, sentémonos a mirar un poquito el presupuesto. Y hay cosas que podemos acomodar. Hay a quienes les podemos pedir el esfuerzo, como por ejemplo a esas grandes empresas que se benefician de la Ley de Economía del Conocimiento, que ya no son unicornios, que ya no son pequeñas empresas, que ya no son monotributistas que se juntan para armar un grupito. Veamos, a ver, qué podemos hacer con todo eso. Veamos el tema de ganancias de determinadas fundaciones, cooperativas, etcétera. Veamos todo eso, veamos los privilegios impositivos que siguen existiendo y veamos sobre quién puede derramar para que el esfuerzo sea un poquito más equiparado, un poquito más compartido, ¿me entendés? Ahora, es cierto lo que vos decís, si nadie se va a sentar a dialogar, va a pasar lo mismo con el presupuesto del año pasado. Un buen día se levantan, no van a poder este año porque ahí le pusimos fecha perentoria de dictamen. Claro. Pero se levantan y dicen, se terminó la discusión del presupuesto. Bueno, la verdad que son poco serios. Y yo te digo que el cuentito del apoyo de Estados Unidos empieza... Ahora va a pasar esto porque quieren que lleguen las elecciones, pero en algún momento se termina, porque vos tenés un amigo que necesita plata, entonces le prestás. Claro. Viene a la semana, te dice, ¿me Sí, prestás de nuevo? prestamos un par de mangos más. Bueno, dale, te presto. Y vas el sábado al boliche y te lo encontrás de fiesta cantando Viva la, Living la vida loca y vos decís, Dame fuego. No, la verdad, dame fuego y listo, no le prestás más. Entonces digo, tampoco hay que tirar de la cuerda de los organismos internacionales. Ya nos pasó a la Argentina, o de los países aliados, ya le pasó a la Argentina eso. Entonces la verdad hay que tener un poquito de memoria, un poquito de historia en la carpeta, mirar un poquito y ponerse a trabajar. El gobierno necesita ponerse a gobernar. Tal cual, tal cual. Bueno, tenemos que despedirte porque estás con compromiso de campaña que siguen y no terminan ni a esta hora de No la terminan. noche. Me quedé con 5, pero un buen... Bueno, dale, una más, dale, seguro más. 5 al hilo. No, preguntarte porque recién hablaba de Estados Unidos. ¿Vos podés creer que lo que dijimos en la editorial, lo que dice Caputo, no, la verdad no nos pidió nada? Se quisieron meter en el mercado cambiario, pero ellos no piden absolutamente onda se nada. meten. Se meten de onda, lo hacen porque Milei canta bien. Bueno, ¿Cómo puede ser que nos Un expliquen eso y nosotros... poco, yo creo que es la falta de seriedad que a veces tiene el gobierno y también un poco nosotros como ciudadanos el dejar hacer, ¿no? Por eso a mí me preocupa tanto el 26 de octubre en términos de vayan a votar. Claro. Y no te digo vayan a votar a Unidos o a Provincias Unidas,
además de que te digo, sí, y si no te gustamos nosotros, andá y busca alguna otra alternativa. En la provincia de Buenos Aires hay 15 alternativas más. En la capital no sé cuántas hay, 12, 13. Sí, también. 12 o 13 Sí, alternativas sí. más. Bueno, andá y votá, porque si no otro toma la decisión por vos, ¿no? Pero además, digo, lo del gobierno es como un cuento de hadas. Digo, no, por supuesto que te piden. Y yo, por eso el miércoles le pedimos la interpelación a Caputo, que la citaron, vamos a ver si se anima a ir. Nosotros queremos saber si la devaluación es el 27 de octubre, lo digo no para generar terrorismo, digo, algo te pidieron a cambio. Supuestamente él dijo que no. Ayer. Bueno, Que algo no te va a pidieron. haber. Nadie presta plata a cambio de nada. El 27 de octubre hay devaluación, es corto plazo. ¿Hay devaluación a mediano plazo? ¿Hay qué tipo de ajuste que cumplir? ¿Cómo eso se refleja en el presupuesto? No alcanza, porque yo no creo, nadie se mete a poner plata si no hay garantías. Y la garantía no es que tengas ese superávit dibujado con el que venís jugando este último año, porque además todo el mundo duda de la capacidad política del gobierno. Y es lo que le están pidiendo, aunque no lo digan. Capacidad política, capacidad de contener una crisis, capacidad de sostener un ajuste aún más fuerte. Digo, bueno, todo eso tiene que ser explicado, porque no nos podemos, vos lo decís bien, yo argentino, no nos podemos conformar con que nos mientan. No nos podemos conformar con que nos mientan porque si no vienen los otros que ya nos mintieron. No, merecemos una cosa distinta. No. Merecemos una cosa distinta. Y yo, muchos radicales me han preguntado, ¿por qué decidiste ir a Provincias Unidas? Porque yo me siento con la responsabilidad de construir una cosa diferente. Que nos irá electoralmente como nos tenga que ir. Pero yo no me voy a ir a mi casa sin haber dado la pelea de tratar de construir una alternativa distinta en la Argentina. Dania, sé que te tenés que ir. Muchísimas gracias por quedarte. La verdad que disfrutamos mucho y obviamente vas a volverte invitada al programa porque la verdad que fue un verdadero placer. Muchísimas gracias. Le iba a preguntar por la división entre UCR, Democracia para Siempre, que todavía no lo entendí, pero... Bueno, ya lo vamos a no, resolver. no es momento de internet. Después del 27 de octubre lo vamos a resolver. Así que nada. Exactamente. Gracias por venir, Muchísimas Dania. gracias a ustedes. Un verdadero Un placer. placer enorme. La diputada Dania Tabela y candidata a las elecciones del 26 de octubre.